suscríbete ao canal e acompanha-me em cada relato de lucha, pérdida y esperanza. Y al final, quiero leer tu historia. Escribe en los comentarios qué te mantiene de pie cuando todo parece perdido. Porque a veces, compartir el dolor es la primera forma de empezar a sanar. No recuerdo el sonido exacto, pero todavía siento cómo vibró la puerta aquella madrugada. Eran las 4:37 a.m., un golpe seco, autoritario, que me arrancó del sueño. El reloj en la mesa marcaba esa hora maldita cuando escuché 3 palabras que me helaron la sangre. Immigration and Customs Enforcement. Me quedé inmóvil, tratando de convencerme de que era un mal sueño, que no podían estar allí por mí. Pero cuando gritaron mi nombre completo, pronunciándolo con ese acento rígido que solo escuchas en los interrogatorios, entendí que mi suerte estaba sellada. Intenté ponerme los pantalones, pero mis manos temblaban tanto que no encontraba el cierre. El ruido de las botas sobre la grava, las linternas atravesando las cortinas del pequeño cuarto que alquilaba en Phoenix, todo parecía parte de una pesadilla. Alguien tocó de nuevo, más fuerte, y luego el grito final: «¡Open the door!». El vecino del piso de arriba encendió su luz. Sabía que mirarían, que después vendrían los rumores. Respiré hondo, abrí la puerta, y ahí estaban. 4 agentes con chalecos negros, guantes y una carpeta con mi nombre en letras mayúsculas. El más alto me pidió que me sentara en el sofá. No había agresión en su tono, pero sí una frialdad que dolía más que los gritos. «Tenemos una orden de detención por sospecha de falsificación de documentos y estatus migratorio irregular», dijo sin mirarme. Yo traté de entender. Nunca falsifiqué nada. Llevaba 15 años trabajando con el mismo número que me habían dado cuando llegué. No robé, no engañé, no hice daño a nadie, solo mandé dinero, solo quise que mi familia viviera mejor. Pero las palabras «sospecha de fraude» se repitieron una y otra vez como un eco que no podía detener. Uno de ellos revisó mis papeles. Otro tomó fotos del lugar. Sentí una vergüenza que no se puede explicar, como si cada rincón de mi vida estuviera siendo registrado y juzgado. «¿Quién los llamó?», pregunté con voz temblorosa. No respondieron, pero uno de ellos bajó la mirada, como si le pesara algo. En ese silencio entendí que no era casualidad. Alguien había dado información precisa. Nadie más sabía mi dirección exacta, ni los horarios en los que llegaba del trabajo. Nadie, excepto mi familia. Cuando me esposaron, no sentí enojo, sentí un vacío. Era como si los 15 años que había vivido en ese país se desmoronaran frente a mí, reducidos a polvo. Recordé las madrugadas trabajando en los techos bajo el sol del desierto, las noches comiendo arroz con huevo para poder mandar $100 más a México. Todo eso se borraba ahora, en segundos, mientras un agente me decía con voz firme: «Tiene derecho a guardar silencio». Quise gritar que no tenía nada que esconder, pero mi garganta se cerró. Las palabras se quedaron atrapadas entre los dientes, junto con las lágrimas que me negaba a soltar. El camino hasta la camioneta fue largo, aunque solo había unos metros. La luz azul de las sirenas se reflejaba en los charcos de la lluvia de anoche. La gente miraba desde las ventanas. Algunos grababan con sus teléfonos. Otros bajaban la mirada, como si yo fuera un fantasma. En el asiento trasero, con las muñecas marcadas por las esposas, pensé en mi hijo. Hacía semanas que no hablábamos, porque su madre decía que estaba muy ocupado con la escuela. Quise creer que era verdad. Quise creer que ella no tenía nada que ver con esto. El motor arrancó. Mientras la camioneta se alejaba, vi mi casa por última vez. La pintura se caía en las esquinas, el letrero de For Rent aún medio roto. Todo lo que era mío cabía en una maleta vieja que quedó junto a la puerta. Cerré los ojos, tratando de no pensar en quién había hecho esa llamada, pero en el fondo, una voz silenciosa dentro de mí ya lo sabía. No eran los agentes, no era el gobierno, era alguien de mi sangre. Y esa verdad, aunque todavía no tenía nombre, dolía más que el arresto mismo. Cuando el camión del ICE se perdió entre las luces de la autopista, mi mente viajó 15 años atrás, a aquel agosto de 2008 en que crucé la frontera por primera vez. El calor era insoportable, el aire olía a tierra y miedo y cada paso sobre la arena parecía arrancarme un pedazo de alma. Recuerdo que prometí no quedarme más de 5 años, solo iba a trabajar, ahorrar, enviar dinero y regresar para construir la casa que mi esposa tanto soñaba. Pero los años se escapan sin ruido y uno se acostumbra a vivir con la mitad del corazón del otro lado del muro. Mi primer trabajo fue en una obra en Tucson, mezclando cemento bajo el sol. Ganaba $80 al día y dormía en un colchón viejo en un garaje compartido con otros 4 hombres. Nos turnábamos para cocinar y a veces compartíamos un solo plato de arroz con frijoles. Pero cuando mandaba los primeros $200 por Western Union, me sentía invencible. En esos billetes arrugados iban mis manos, mi tiempo, mi fe. En México, mi esposa decía que con eso pagaban la escuela del niño, compraban medicinas para su madre y arreglaban el techo de la casa. Todo valía la pena mientras creyera que ellos estaban bien. Pasaron los años y encontré algo más estable. Limpieza en un hotel en Phoenix,
luego mantenimiento en un supermercado. Nunca falté un día. Aprendí inglés poco a poco, lo justo para entender órdenes y evitar problemas. Los jefes me respetaban porque trabajaba sin descanso. Me volví invisible y esa invisibilidad era mi escudo. Nadie preguntaba mi apellido, nadie pedía papeles, solo resultados. Cada viernes enviaba parte del sueldo, a veces 300, a veces 500, y siempre me repetía, un año más y regreso. Pero los años se encadenan cuando uno tiene miedo de volver con las manos vacías. El niño creció. Su voz cambió en las llamadas. Empezó a hablarme con distancia, como si mi presencia fuera un recuerdo borroso. Su madre me decía que no tenía tiempo, que estaba ocupado con los estudios. Yo creía, porque creer era la única manera de seguir. El único lazo real era su hermano, mi cuñado. Él era quien recibía el dinero, quien compraba cosas, quien me enviaba fotos de las compras. Me hacía sentir parte de la familia, aunque a la distancia. A veces bromeábamos por WhatsApp. Me llamaba hermano, y yo lo consideraba como tal. Nunca imaginé que un día usaría esa confianza para destruirme. El paso del tiempo trajo nuevos sacrificios. En 2015 tuve un accidente en el trabajo, una caída desde un andamio. El brazo se fracturó y estuve un mes sin poder moverlo. Nadie se hizo responsable. Me pagaron solo una semana. Dormía con el dolor y pensaba en mi familia. No podía decir nada. Temía que si denunciaba, descubrirían mi situación migratoria. Así que callé, como siempre. En esos días oscuros, mi cuñado me enviaba mensajes de aliento. Dios ve tu esfuerzo, me escribía. Me juraba que la familia te recordaba, que tu hijo decía que quería ser como tú. Y yo me agarraba de esas palabras para no rendirme. Cuando me recuperé, volví a trabajar con más fuerza. Compré un coche viejo, un Honda del 2001, y empecé a hacer entregas los fines de semana. Dormía poco, pero cada dólar contaba. En diciembre de 2018 logré mandar $1,000 de una sola vez. Lloré frente a la ventanilla de envío. Era la primera vez que sentí que mi sacrificio tenía forma, peso, propósito. Esa misma noche, mi esposa me mandó una foto del niño con una camiseta nueva. Decía, Papá Héroe. Guardé esa foto como un tesoro. No sabía que años después esa misma imagen me dolería como una herida abierta. La vida del inmigrante no tiene pausa. Trabajas, comes rápido, mandas dinero y duermes lo justo para sobrevivir. Las estaciones pasan, los vecinos cambian, los días se confunden. Pero dentro de ti hay una voz que siempre pregunta, ¿valdrá la pena? Y yo respondía que sí, que todo sacrificio tiene un sentido, que algún día volvería con orgullo. Nunca imaginé que, mientras aquí levantaba paredes con mis manos, allá alguien cavaba el hoyo donde enterrarían mi nombre. Mi familia seguía viviendo en Michoacán, en la misma casa donde crecí con mis padres, antes de que el techo comenzara a caerse a pedazos. Mi esposa, Lucía, siempre había sido fuerte, callada, y con una forma de mirar que hacía sentir culpa por estar lejos. Cuando hablábamos por videollamada, ella mantenía el rostro sereno, pero en el fondo yo podía notar el cansancio en sus ojos. Todo está bien, me decía, aunque detrás se oía el televisor viejo y el ladrido de los perros que jamás dejaban dormir. Decía que nuestro hijo, Emiliano, estaba creciendo rápido, que ya casi tenía mi misma voz, que jugaba fútbol y que lo estaban inscribiendo en un buen colegio. Mi cuñado, Sergio, era parte de todo. Era el hermano menor de Lucía, el encargado de recibir el dinero porque ella no tenía cuenta bancaria. Al principio todo parecía lógico. Él se encargaba de ir a Western Union, recoger el dinero y entregárselo. Siempre mandaba fotos de los recibos y de las compras. Parecía alguien confiable. A veces hablábamos los tres por teléfono y él me contaba los planes. Hermano, con este dinero podríamos levantar el muro de la cocina, comprar material más barato en Morelia. Yo le creía. ¿Por qué no habría de hacerlo? Éramos familia. Sergio siempre tuvo un aire de ambición. Le gustaba mostrar lo que tenía, aunque fuera poco. Cuando mandé dinero para la fiesta de 15 años de su hermana, él fue quien organizó todo, quien se tomó fotos frente al pastel, quien subió publicaciones agradeciendo al esfuerzo de la familia. No me molestó, me hacía sentir parte de algo, aunque fuera desde lejos. En las llamadas, Lucía me decía que su hermano la ayudaba mucho, que la acompañaba a pagar los recibos, que cuidaba a Emiliano cuando ella trabajaba. Yo no lo sabía entonces, pero esa cercanía se convertiría en el arma más peligrosa que tuve en mi contra. En 2017 comencé a notar algo raro. A veces, cuando llamaba, Sergio contestaba el teléfono antes que Lucía. Decía que ella estaba ocupada, que después me devolvería la llamada. Y pasaban días sin respuesta. Cuando ella aparecía, se mostraba cansada, distraída, como si hablara con alguien más en la habitación. Me decía que no me preocupara, que todo estaba bien. Pero su voz ya no sonaba igual. Había algo en el tono, una distancia fría, como si las palabras tuvieran peso. Intenté preguntarle si había algún problema. Solo cansancio, me respondía, y colgaba. Con el tiempo,
Sergio comenzó a involucrarse más en mis decisiones. Me decía cuánto enviar, qué arreglar, cómo invertir. Tienes que confiar en mí, hermano, repetía. Y yo lo hacía, porque mi vida allá dependía de esa cadena de confianza. Había trabajado durante años para que no les faltara nada. Mandaba cada centavo que podía, y a veces me quedaba sin comer con tal de enviar un poco más. Cuando Lucía me decía gracias, esa palabra era suficiente para seguir. Pero un día dejó de decirla. Recuerdo una noche de 2020, plena pandemia, cuando el mundo parecía detenido. Llamé para preguntar si necesitaban algo. Sergio fue quien atendió. Dijo que Lucía había salido y que Emiliano estaba dormido. Charlamos unos minutos. Me habló de negocios, de una oportunidad de comprar un pequeño terreno a buen precio. Podríamos ponerlo a tu nombre, hermano. Así cuando regreses ya tienes algo tuyo, me dijo. Sonaba convincente. Yo no tenía papeles, pero él insistía que se podía hacer por medio de confianza familiar. Me envió fotos, ubicaciones, documentos. Todo parecía real. Acepté. Un mes después envié $3,000, mis ahorros de casi un año de trabajo. Nunca vi ese terreno. Cuando pregunté, me dijeron que había problemas legales, que los papeles estaban en trámite. Me tranquilizaron con promesas. No te preocupes, hermano, estamos resolviendo. Pero dentro de mí algo se rompió. Lucía ya casi no me hablaba. Emiliano me saludaba por obligación. Sergio era quien respondía mis mensajes, quien decidía todo. Yo solo era el que mandaba dinero desde el norte, el que trabajaba sin nombre, el que creía que seguía siendo parte de una familia que ya no existía. A veces, en las noches, después de los turnos, miraba las fotos viejas en mi teléfono. Lucía sonriendo en la playa, Emiliano en bicicleta, Sergio levantando un vaso en una fiesta familiar. Todos felices, mientras yo me quedaba solo, sentado en un cuarto alquilado, comiendo pan con café. Me preguntaba si todavía pensaban en mí, o si ya era solo una cuenta de dinero que llegaba cada mes. Nunca imaginé que esa misma familia, mi sangre, mis razones, un día levantaría el teléfono para destruir los 15 años que tardé en construir mi vida. La primera vez que sospeché que algo no estaba bien fue en marzo de 2021. Había enviado $600 por Western Union, como cada mes. Era para los útiles de Emiliano y para pagar la luz atrasada. Una semana después, Lucía me escribió diciendo que el dinero no había llegado. Le envié la foto del recibo con el número de transferencia, como siempre. Ella respondió con frialdad: Sergio dice que no recibió nada. En ese momento no supe qué pensar. Revisé todo, incluso llamé al número del envío. Me confirmaron que el dinero había sido retirado el mismo día, en la misma oficina de siempre, por la misma persona, Sergio Ramírez. Cuando le pregunté, me respondió con voz calmada, casi divertida: Hermano, seguro fue un error del sistema, ya sabes cómo son. Me aseguró que iba a resolverlo, que el dinero aparecería. Pero pasaron los días y no apareció nada. Lucía comenzó a perder la paciencia. Siempre es lo mismo, me dijo una noche. Tú prometes, mandas menos o te olvidas. Aquella frase me quemó, porque si había algo que nunca hice, fue olvidar. Yo vivía para eso. Cada hora de mi vida en Estados Unidos era un sacrificio para que a ellos no les faltara nada. Durante los meses siguientes, las irregularidades se repitieron. A veces faltaban $100, $200, otras veces el dinero simplemente no llegaba. Sergio tenía siempre una explicación distinta. El sistema caído, el cajero cerrado, un error en el nombre. Lucía, en cambio, comenzó a desconfiar de mí. No sé en qué estás gastando el dinero allá, me dijo un día con voz dura. Sergio dice que trabajas poco, que tal vez tienes otra familia. Me quedé sin aire. No podía creer lo que estaba escuchando. Esa noche no dormí. Pensé en todo lo que había hecho. Los turnos dobles en el supermercado, los días de lluvia entregando paquetes, los dolores en la espalda, los almuerzos que no comí para ahorrar. Todo eso, convertido ahora en una acusación. Intenté llamar al día siguiente, pero no me respondió. Sergio, sí. Tienes que entenderla, hermano, me dijo. Ella sufre mucho. Tal vez deberías mandarle más seguido, mostrarle qué te importa. Era una frase venenosa, disfrazada de consejo. Y lo peor es que funcionó. Mandé $800 la semana siguiente. Vendí mi coche viejo, el Honda, y con eso cubrí las deudas que Sergio decía que habían surgido por mi falta de puntualidad. Pensé que así todo volvería a la normalidad, pero solo empeoró. Lucía seguía distante. Mi hijo ya casi no me hablaba. Y Sergio se mostraba más confiado, más presente, como si se hubiera convertido en el dueño de la historia. En julio de ese año descubrí algo que me dejó sin aliento. Una compañera del trabajo que también enviaba dinero a México me dijo que había escuchado sobre una estafa parecida, donde un familiar retiraba el dinero y mentía a los demás. Decidí hacer la prueba. Envié una pequeña cantidad, $150, pero en lugar de poner el nombre de Sergio, puse el de un amigo de confianza, un viejo vecino de mi pueblo. 3 días después, mi amigo me escribió: ya retiré el dinero.
Lucía, sin saberlo, me envió un mensaje esa misma tarde. Sergio dice que el envío no pasó. Ahí lo entendí todo. No eran errores del sistema, era traición. Una traición que se cocinaba lentamente, disfrazada de familia, envuelta en la confianza que yo había construido con mis propias manos. Llamé a Sergio furioso. Le exigí explicaciones. Del otro lado de la línea solo hubo silencio. Luego su voz, tranquila, con ese tono cínico que nunca había notado. No te pongas así, hermano. A veces las cosas cambian. La gente también. Sentí un vacío tan grande que no pude responder. Colgué y me senté en la cama, mirando las paredes desnudas de mi cuarto. Afuera, el viento del desierto soplaba como un lamento. Desde ese día, las llamadas con Lucía se hicieron más cortas, más frías. Ya no me decía, te extraño. Solo hablábamos de dinero. El amor, la confianza, la promesa de regresar algún día. Todo se desvanecía como el polvo de la frontera. Y en el fondo, aunque no quería admitirlo, sabía que ese dinero que nunca llegó era solo el comienzo de algo mucho peor. Fue a comienzos de 2022 cuando llegó el mensaje que cambiaría todo. Era una tarde de domingo y acababa de salir de mi turno en el supermercado. El cuerpo me dolía, el uniforme olía a detergente y grasa, pero encendí el teléfono como siempre, esperando una palabra amable, una foto, una señal de que todo seguía en pie. En lugar de eso, encontré un mensaje de Lucía. Sergio dice que hay una oportunidad única. Podríamos legalizar el terreno y ponerlo a tu nombre. Solo necesitamos que mandes un poco más. Leí la frase una y otra vez. No entendía. El terreno del que hablaban era el mismo que Sergio había mencionado años atrás, el de los $3,000 que jamás aparecieron. Lucía insistía. Esta vez es en serio. Él encontró un notario que puede hacerlo, pero hay que mandar el dinero antes de que cambie el precio. Enseguida me escribió Sergio. Hermano, esta es la última chance. Si no lo hacemos ahora, lo perderás todo. Algo dentro de mí dudaba, pero el miedo a perderlos pesaba más. Me enviaron fotos de documentos, incluso un video del supuesto terreno, una extensión de tierra polvorienta con una cerca vieja. Sergio me habló de escrituras, de sellos, de un trámite rápido. Lucía sonaba convencida, como si hubiera puesto toda su fe en esa idea. Es para ti, para nosotros, me dijo. Esa palabra nosotros me desarmó. Después de meses sintiéndome un extraño, volvió a sonar como la familia que había dejado atrás. Así que decidí creer una vez más. Esa misma noche envié $4,000. Era todo lo que tenía ahorrado. Vendí mi teléfono viejo, algunos muebles y pedí prestado a un compañero. Les mandé el comprobante. Lucía respondió con un «Gracias, amor. Esta vez será diferente». Pero esa fue la última vez que escuché ternura en su voz. Durante semanas esperé noticias. Ninguna. Cuando llamaba, no respondían. Los mensajes quedaban en visto. Sergio decía que estaban ocupados con los papeles. Luego, un día, desapareció del mapa. Ni WhatsApp, ni Facebook, ni llamadas. Lucía también dejó de contestar. La última vez que supe de ella fue por un mensaje corto. No sigas insistiendo. Estoy cansada de esto. Pasaron meses. En mi mente, todo era confusión. Me sentía usado, engañado, pero todavía quería creer que había una explicación. Tal vez estaban pasando por algo. Tal vez no querían preocuparme. Pero entonces, una tarde, mientras trabajaba, recibí una llamada de un número desconocido. Era un hombre con acento mexicano, pero su voz tenía algo autoritario. ¿Eres tú, Juan Ramírez?, preguntó. Sí, respondí. Te llamamos para confirmar tu dirección. Es sobre un asunto migratorio. Sentí que el mundo se detenía. Nadie debía tener esa información. Yo era cuidadoso, pagaba en efectivo, no usaba nombres reales en mis cuentas. Colgué sin decir más, pero el miedo se instaló en mi pecho. Días después, recibí una carta en el buzón, una notificación del Departamento de Seguridad Nacional. Decía que estaba siendo investigado por posible uso de documentos falsos y actividades ilegales relacionadas con transferencias de dinero. No entendía nada. Jamás había falsificado documentos, jamás había hecho algo ilegal. Pero el informe adjunto mostraba transferencias a nombre mío desde cuentas mexicanas que yo no conocía. Una de ellas estaba registrada bajo el nombre de Sergio. Esa noche no pude dormir. Lloré como no lo hacía desde que crucé la frontera. Pensé en Lucía, en su silencio. Pensé en Sergio, en sus mensajes llenos de confianza. Pensé en mi hijo, que probablemente no sabía nada. Y mientras el reloj marcaba las 3 de la madrugada, entendí lo que estaba ocurriendo. Alguien había usado mi nombre para lavar dinero, y ese alguien tenía mis datos, mis recibos, mis documentos, todo lo que yo había confiado. Al día siguiente fui al trabajo, pero no pude concentrarme. Miraba los estantes, los pasillos, los clientes que venían y se iban sin saber que mi vida se estaba desmoronando. Sentía que en cualquier momento alguien entraría por la puerta y diría mi nombre. Y aunque aún no lo sabía, esa llamada no era una advertencia. Era la primera piedra del derrumbe que me arrancaría todo lo que había construido.
Fue a comienzos de 2022 cuando llegó el mensaje que cambiaría todo. Era una tarde de domingo y acababa de salir de mi turno en el supermercado. El cuerpo me dolía, el uniforme olía a detergente y grasa, pero encendí el teléfono como siempre, esperando una palabra amable, una foto, una señal de que todo seguía en pie. En lugar de eso, encontré un mensaje de Lucía. Sergio dice que hay una oportunidad única. Podríamos legalizar el terreno y ponerlo a tu nombre. Solo necesitamos que mandes un poco más. Leí la frase una y otra vez. No entendía. El terreno del que hablaban era el mismo que Sergio había mencionado años atrás, el de los $3,000 que jamás aparecieron. Lucía insistía. Esta vez es en serio. Él encontró un notario que puede hacerlo, pero hay que mandar el dinero antes de que cambie el precio. Enseguida me escribió Sergio. Hermano, esta es la última chance. Si no lo hacemos ahora, lo perderás todo. Algo dentro de mí dudaba, pero el miedo a perderlos pesaba más. Me enviaron fotos de documentos, incluso un video del supuesto terreno, una extensión de tierra polvorienta con una cerca vieja. Sergio me habló de escrituras, de sellos, de un trámite rápido. Lucía sonaba convencida, como si hubiera puesto toda su fe en esa idea. Es para ti, para nosotros, me dijo. Esa palabra, nosotros, me desarmó. Después de meses sintiéndome un extraño, volvió a sonar como la familia que había dejado atrás. Así que decidí creer una vez más. Esa misma noche envié $4,000. Era todo lo que tenía ahorrado. Vendí mi teléfono viejo, algunos muebles, y pedí prestado a un compañero. Les mandé el comprobante. Lucía respondió con un «Gracias, amor. Esta vez será diferente». Pero esa fue la última vez que escuché ternura en su voz. Durante semanas esperé noticias. Ninguna. Cuando llamaba, no respondían. Los mensajes quedaban en visto. Sergio decía que estaban ocupados con los papeles. Luego, un día, desapareció del mapa. Ni WhatsApp, ni Facebook, ni llamadas. Lucía también dejó de contestar. La última vez que supe de ella fue por un mensaje corto. No sigas insistiendo. Estoy cansada de esto. Pasaron meses. En mi mente todo era confusión. Me sentía usado, engañado, pero todavía quería creer que había una explicación. Tal vez estaban pasando por algo. Tal vez no querían preocuparme. Pero entonces, una tarde, mientras trabajaba, recibí una llamada de un número desconocido. Era un hombre con acento mexicano, pero su voz tenía algo autoritario. ¿Eres tú, Juan Ramírez?, preguntó. Sí, respondí. Te llamamos para confirmar tu dirección. Es sobre un asunto migratorio. Sentí que el mundo se detenía. Nadie debía tener esa información. Yo era cuidadoso. Pagaba en efectivo. No usaba nombres reales en mis cuentas. Colgué sin decir más, pero el miedo se instaló en mi pecho. Días después, recibí una carta en el buzón. Una notificación del Departamento de Seguridad Nacional. Decía que estaba siendo investigado por posible uso de documentos falsos y actividades ilegales relacionadas con transferencias de dinero. No entendía nada. Jamás había falsificado documentos, jamás había hecho algo ilegal, pero el informe adjunto mostraba transferencias a nombre mío desde cuentas mexicanas que yo no conocía. Una de ellas estaba registrada bajo el nombre de Sergio. Esa noche no pude dormir. Lloré como no lo hacía desde que crucé la frontera. Pensé en Lucía, en su silencio. Pensé en Sergio, en sus mensajes llenos de confianza. Pensé en mi hijo, que probablemente no sabía nada. Y mientras el reloj marcaba las 3 de la madrugada, entendí lo que estaba ocurriendo. Alguien había usado mi nombre para lavar dinero. Y ese alguien tenía mis datos, mis recibos, mis documentos, todo lo que yo había confiado. Al día siguiente fui al trabajo, pero no pude concentrarme. Miraba los estantes, los pasillos, los clientes que venían y se iban sin saber que mi vida se estaba desmoronando. Sentía que en cualquier momento alguien entraría por la puerta y diría mi nombre. Y aunque aún no lo sabía, esa llamada no era una advertencia. Era la primera piedra del derrumbe que me arrancaría todo lo que había construido. El sonido del metal al cerrarse detrás de mí fue el más frío que escuché en toda mi vida. 2 agentes del ICE me escoltaron por un pasillo estrecho, sin ventanas, con las paredes pintadas de gris. Olía a desinfectante y a miedo. No había gritos, solo el eco de las botas sobre el suelo y el zumbido constante de los fluorescentes. Me esposaron las manos al frente y me sentaron en una silla frente a una mesa metálica. Uno de ellos revisó mis documentos, el otro miraba una pantalla con mis datos. Todo estaba ordenado, como si me hubieran estado esperando. Intenté preguntar qué estaba pasando. «Usted fue denunciado por un familiar directo», dijo uno de los oficiales sin levantar la vista. «Hay pruebas de actividades fraudulentas vinculadas a su nombre y a cuentas en México». Sentí un nudo en el estómago. Mi voz apenas salió. «Eso no es posible. Yo no tengo cuentas allá. Solo envío dinero para mi familia». El hombre escribió algo en un formulario y respondió sin emoción. «Eso deberá explicarlo frente al juez». Pasé horas ahí sin entender si estaba soñando o viviendo una pesadilla.
Me tomaron huellas, me fotografiaron, me quitaron el cinturón y los cordones de los zapatos, me dieron una manta delgada y un número. No un nombre, un número. D406C202. Así me llamaban desde entonces. Detrás de esas rejas, todo lo que había sido mi vida, mi trabajo, mis sueños, mis promesas, se convirtió en cifras y papeles. La celda estaba fría. Había 6 camas de metal y una luz que nunca se apagaba. Había hombres de todas partes, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, todos con la misma mirada vacía, la de quien ha perdido algo que no puede recuperarse. Un hombre mayor se me acercó y me dijo en voz baja: «Tranquilo, compa, el primer día es el más duro». Asentí sin poder hablar. Esa noche no dormí. Escuchaba a lo lejos los sollozos de otros, los pasos de los guardias, el sonido metálico de las puertas. Pasaron los días y el tiempo se volvió líquido. No había relojes, solo luces que marcaban cuándo era hora de comer. Cada bandeja de plástico que me daban sabía igual: arroz, frijoles, pan duro. Pero el verdadero hambre era otra. Hambre de noticias, de respuestas, de una voz conocida. Intenté llamar a Lucía desde el teléfono común. Me dijeron que la llamada costaba $1 por minuto. Apreté los botones con manos temblorosas. Sonó 3 veces. Nadie contestó. A la semana, un abogado voluntario vino a verme. Se llamaba Michael, un hombre joven con cara de cansancio. Me explicó que había revisado mi expediente. Alguien envió un reporte anónimo al ICE con su nombre, dirección, número de identificación fiscal y copias de envíos de dinero. La carta venía de México. El remitente está registrado como Sergio Ramírez. Sentí que me faltaba el aire. ¿Mi cuñado?, pregunté en voz baja. Él asintió con cuidado. Según el informe, afirmó que usted enviaba dinero proveniente de actividades ilegales. Es grave, pero podemos intentar probar que fue un error. Me quedé inmóvil. No podía creerlo. 15 años de trabajo, de sacrificio, de confianza, destruidos con una sola carta. Me vino a la mente su risa, las veces que me llamó hermano, los mensajes que me enviaba con frases de apoyo. Todo era una mentira. Lo había planeado todo. Usó mis datos, mis recibos, mis transferencias. Cada envío que hice con amor se convirtió en una prueba en mi contra. Michael me dijo que intentaría pedir una audiencia rápida, pero que el proceso podía tardar meses. Lo importante es mantener la calma y no firmar nada sin leerlo. Asentí, aunque las palabras rebotaban en mi cabeza sin sentido. Cuando se fue, me quedé mirando mis manos. Eran las mismas que habían trabajado hasta sangrar, las mismas que construyeron techos, que limpiaron pisos, que mandaron dinero creyendo que era para un futuro. Ahora esas manos estaban atadas. El tiempo dentro del centro de detención es distinto. Los días no tienen forma. Se repiten los mismos sonidos, los mismos pasos, los mismos rostros. Algunos hombres rezan, otros gritan, otros simplemente se sientan y esperan. Yo empecé a escribir mi historia en una hoja rota, con un lápiz diminuto. No quería que todo desapareciera sin dejar rastro. Cada palabra era un intento de recordarme que alguna vez fui libre. Una tarde, un guardia se acercó y me dijo: «Mañana tienes audiencia». Su voz era neutra, pero para mí sonó como un disparo. Esa noche no dormí. No dejaba de pensar en Sergio, en Lucía, en mi hijo, en cómo un acto de traición puede borrar toda una vida. Me juré que, pase lo que pase, diría la verdad, aunque nadie me creyera. La mañana de la audiencia, el aire del centro de detención estaba más pesado que de costumbre. Nos hicieron formar en fila, esposados de pies y manos, como si fuéramos sombras que avanzaban sin dirección. El pasillo olía a cloro y metal oxidado. Nadie hablaba. En cada paso sentía el eco del miedo ajeno, el murmullo de los que ya sabían que no volverían a casa. Cuando dijeron mi nombre, mi número, más bien D406C2, sentí un temblor en el pecho. Me llevaron a una sala pequeña, con paredes beige y una cámara en la esquina. En el centro, una mesa, una bandera americana y un juez con el rostro cansado. A un costado estaba Michael, mi abogado, con un portafolio lleno de papeles. Me hizo un gesto tranquilo, pero sus ojos decían otra cosa. Enfrente, una mujer de Lice, rígida, con una carpeta gruesa. Cuando el juez habló, su voz era seca, sin emoción. Estamos aquí para revisar el caso del señor Juan Ramírez, acusado de falsificación de documentos y transferencias ilegales de fondos a través de cuentas extranjeras. Cada palabra era un golpe. Michael se levantó y pidió permiso para exponer la defensa. Mi cliente ha vivido 15 años en este país, sin antecedentes, trabajando en oficios esenciales. Todo lo que se le imputa proviene de una denuncia anónima enviada desde el extranjero. Hemos identificado al remitente, un familiar político con historial de conflictos personales. El juez asintió y pidió ver las pruebas. La agente del ICE abrió la carpeta y comenzó a leer fragmentos de la denuncia. Las frases eran como cuchillos.
El señor Ramírez envía dinero proveniente de actividades ilegales, utiliza nombres falsos, podría estar involucrado en fraude fiscal. Y al final, la firma, Sergio Ramírez. Me quedé sin respiración. Era real. No era un malentendido, ni un rumor, ni un error de sistema. Era él, mi cuñado. En ese momento, todo se desmoronó. Las imágenes pasaron por mi mente como relámpagos. Sus risas en los audios, los mensajes con consejos, la palabra hermano. Sentí que el suelo desaparecía. Michael pidió la palabra. Mostró las pruebas que había conseguido. Recibos de envío, mensajes de WhatsApp, capturas de conversaciones donde Sergio manejaba mis datos, incluso registros de cuentas bancarias abiertas en México con mi nombre, pero controladas desde otra dirección IP. Mi cliente fue víctima de usurpación y fraude, dijo con firmeza. El juez revisó cada documento con paciencia. Por momentos, su rostro se endurecía. Esto es grave, murmuró. Pero la agente respondió, las investigaciones aún no confirman la inocencia. El uso del nombre es suficiente para mantener la detención. En ese instante, entendí que la justicia aquí no mira los rostros, solo los papeles. Michael se acercó a mí y susurró, podemos apelar, pero tomará tiempo. Lo importante es que ya sabemos la verdad. Asentí, pero mi mente estaba lejos. Pensaba en Lucía. ¿Sabía todo esto? ¿Había sido parte del plan? ¿O simplemente se dejó engañar? En mis llamadas fallidas, en sus silencios, en su última frase, estoy cansada de esto. Había algo más que distancia. Había culpa. La audiencia terminó sin resolución. El juez pospuso la decisión y ordenó una revisión del caso. Me llevaron de vuelta al centro de detención. El pasillo parecía más largo que nunca. En cada paso sentía que algo dentro de mí moría un poco más. Cuando cerraron la puerta de mi celda, me senté en el suelo, con la manta sobre los hombros, y lloré en silencio. No por el miedo a ser deportado, sino por haber sido traicionado por la persona que menos esperaba. Esa noche, Michael regresó con una noticia. Encontré algo, dijo. Una serie de transferencias que prueban que Sergio usó tu nombre para lavar dinero en México. Si esto se confirma, podría ser liberado. Le pedí que me repitiera esas palabras. Liberado. Sonaban irreales. Pero su tono era serio. El problema, añadió, es que el daño ya está hecho. El IC no suele retirar cargos fácilmente. Me quedé mirando el techo, tratando de entender cómo todo podía cambiar por un simple acto de maldad. 15 años trabajando sin parar, enviando dinero para sostener una casa que nunca fue mía, amando a una familia que ya no existía. Me pregunté si Emiliano sabía algo, si su madre le había contado que su tío fue quien destruyó nuestra vida. Tal vez un día lo sabría. Tal vez un día entendería que su padre no fue un criminal, sino un hombre que confió demasiado. Antes de dormir, escuché a uno de los detenidos murmurar una oración. Me uní a él sin pensarlo. No pedí justicia, solo pedí fuerza, porque en ese lugar la esperanza no se mide en días ni en veredictos. Se mide en la capacidad de seguir respirando cuando todo dentro de ti ya se rindió. Pasaron 3 semanas desde la audiencia. En el centro de detención los días se disuelven como el polvo que flota en el aire. No hay amaneceres ni noches, solo el mismo frío, el mismo ruido metálico, las mismas caras que se apagan lentamente. Cada día es una copia del anterior. Me acostumbré a contar los pasos entre la cama y la pared, a trazar líneas invisibles en el suelo solo para recordar que el tiempo aún existía. Pero entonces, una tarde, cuando ya había perdido la esperanza, apareció Michael con una mirada distinta, una chispa en los ojos que no había visto antes. Juan, encontramos algo grande, me dijo, apenas se sentó frente a mí. Me pasó una carpeta gruesa llena de documentos. Un voluntario del consulado mexicano rastreó las transferencias. Resulta que tu cuñado, Sergio, utilizó tu nombre para abrir una cuenta en Michoacán. Desde esa cuenta se movió dinero proveniente de una red de lavado vinculada a una empresa fantasma. Tenemos comprobantes, firmas y hasta mensajes de correo electrónico. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. ¿Eso significa que puedo salir?, pregunté con voz quebrada. Michael respiró hondo. Significa que podemos probar que tú no hiciste nada ilegal, pero salir no es tan simple. El ICE quiere mantenerte retenido hasta que se confirme la investigación. Aún así, el juez podría darte libertad bajo palabra o fianza reducida. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a esperanza. Michael siguió hablando. Además, el voluntario descubrió algo más. Sergio usó tu número de identificación para comprar un terreno a su nombre, fingiendo que eras tú. Lo puso en garantía de un préstamo que nunca pagó. Por eso necesitaba tus documentos, tus recibos, tus envíos. Me quedé en silencio. Era como si cada pieza del rompecabezas encajara dolorosamente. Todo lo que me había parecido raro, el terreno, los papeles, las llamadas, tenía ahora un sentido claro, un sentido cruel.
Al día siguiente, Michael presentó las pruebas ante el juez. Me llevaron nuevamente esposado a la sala. Esta vez había más personas. Entre ellas, una representante del consulado mexicano. La agente del ICE parecía incómoda. El juez revisó cada documento con lentitud. Estas pruebas muestran inconsistencias graves, dijo finalmente. Parece que el acusado fue víctima de fraude y suplantación de identidad. Por un momento, el silencio llenó la sala. Luego el juez levantó la vista. Ordeno que el señor Juan Ramírez sea liberado bajo supervisión mientras se revisa la autenticidad de las nuevas pruebas. No era una absolución, pero sonó como un milagro. Michael me dio una palmada en el hombro. Lo logramos, susurró. Cuando crucé las puertas del centro de detención, el sol me cegó. No recordaba lo que era sentir el aire libre. El cielo tenía un azul imposible, tan distinto al gris que llevaba en la memoria. Afuera, el voluntario del consulado me esperaba con una botella de agua y una pequeña bolsa con mis pertenencias. Lo sentimos mucho, señor Ramírez, me dijo. Hemos contactado a su familia, pero nadie quiso responder. Nadie, ni Lucía, ni Emiliano, ni siquiera un mensaje. Solo el silencio, ese silencio espeso que grita más fuerte que cualquier palabra. Supe entonces que no tenía a dónde volver. Michael me consiguió un albergue temporal para migrantes liberados. Allí dormí en una cama limpia por primera vez en meses. A mi lado, un joven guatemalteco recién deportado me contó su historia. Todos teníamos una. Todas dolían igual. En los días siguientes, Michael me ayudó a firmar los documentos para seguir el caso desde fuera. Dijo que podía tardar 1 año, tal vez 2. Pero ahora tienes la oportunidad de empezar de nuevo, agregó. Lo miré sin saber si reír o llorar. Empezar de nuevo. 15 años de vida reducidos a esas 3 palabras. Antes de despedirse, el voluntario me entregó un sobre. Dentro había copias de los mensajes entre Sergio y un contacto en México. En uno de ellos, fechado justo una semana antes de mi arresto, Sergio escribió: «Ya está hecho. El ICE lo tiene localizado. Ahora no podrá reclamar nada». Lo leí una y otra vez hasta que las letras se borraron con mis lágrimas. Esa noche caminé por la calle sin rumbo. Las luces de los autos, los olores de la comida, las voces en inglés y español se mezclaban en un ruido distante. No sabía quién era ya. No tenía familia, ni casa, ni país. Solo la certeza amarga de haber sobrevivido. Pero dentro de ese vacío, algo comenzó a moverse. Una chispa diminuta, una idea que se negaba a morir, la de que aún podía contar mi historia, que aún podía recuperar mi nombre. Mientras caminaba, miré al cielo. Pensé en Emiliano, en el niño que alguna vez me llamó héroe. Quizás nunca entienda todo lo que pasó. Quizás algún día lea mi nombre y piense en mí con vergüenza. Pero al menos sabrá la verdad, que su padre no huyó, que su padre luchó hasta el final. A veces cierro los ojos y todavía puedo oír el golpe en la puerta, el ruido de las esposas, la voz de la gente pronunciando mi nombre. Todo parece tan reciente, como si no hubiera pasado el tiempo, pero han pasado ya muchos meses desde aquella mañana. Ahora estoy en Tijuana, en un albergue donde el olor a sopa caliente se mezcla con el de las maletas viejas y las historias que todos aquí cargamos. Somos una multitud de vidas suspendidas, hombres y mujeres que cruzaron fronteras con la esperanza en el pecho y regresaron con el alma hecha pedazos. Duermo en una litera cerca de la ventana. Desde allí puedo ver las luces de San Diego a lo lejos, pequeñas, brillantes, casi burlonas. Están tan cerca que podría creer que solo es cuestión de caminar unos kilómetros para volver, pero el muro, los papeles y la traición que llevo a cuestas me recuerdan que ese mundo ya no es mío. Mi permiso temporal expiró, y mientras el caso sigue abierto, no puedo regresar a Estados Unidos ni reclamar nada. Soy, oficialmente, un hombre sin país. Cada mañana camino hasta la costa. Me siento frente al mar y miro hacia el norte. A veces, el viento trae el eco de los autos del otro lado, el ruido de la vida que sigue sin mí. Pienso en Lucía, en cómo el amor se transformó en silencio, en cómo su hermano destruyó lo poco que quedaba de nosotros. No guardo odio, aunque a veces el recuerdo me muerde el pecho. El odio solo alarga la herida, y ya no me queda espacio para más dolor. He aprendido que el tiempo no cura todo. Hay cosas que simplemente se vuelven parte de uno. Yo cargo con la cicatriz de esos 15 años borrados, pero también con la certeza de haber sobrevivido. Eso es lo que me mantiene de pie. En el albergue ayudo a otros migrantes a llenar formularios, a traducir papeles, a escribir cartas. Algunos me llaman profesor, otros simplemente Don Juan. Me gusta escucharlos porque en cada historia hay un pedazo de la mía. A veces pienso en Emiliano. No sé si me recuerda, si su madre le contó la verdad o si creció creyendo que su padre fue un delincuente. Lo último que supe de él fue por un mensaje que llegó por error, una foto de su graduación, con el rostro serio, sosteniendo un diploma. No pude contener las lágrimas, no por tristeza, sino por orgullo. Todo lo que hice, todos los años que sacrifiqué, fueron por esa sonrisa que ya no me pertenece.
He aprendido a perdonar, aunque el perdón no borre nada. Perdonar no es olvidar, es soltar el peso que te impide caminar. No sé qué fue de Sergio. Algunos dicen que huyó cuando la investigación se volvió en su contra. Otros, que sigue viviendo allá, tranquilo, como si nada hubiera pasado, pero yo no lo deseo muerto. Deseo que viva lo suficiente para recordar cada mentira que dijo, que un día mire al espejo y entienda que destruyó a un hombre que solo quiso ayudar. En las noches, cuando el albergue se queda en silencio, escribo mi historia en un cuaderno viejo, no para buscar justicia, sino para no desaparecer del todo. Es mi forma de decirle al mundo que existí, que amé, que trabajé, que caí y que aún sigo respirando. Algunos voluntarios me dijeron que podría publicarla algún día. No sé si eso servirá de algo, pero me gusta imaginar que mi voz cruzará otra vez la frontera, que alguien la escuchará y entenderá lo que significa perderlo todo y seguir de pie. Una vez un niño que vive aquí en el albergue me preguntó, ¿por qué miras tanto el mar, don Juan? Le respondí que el mar no tiene muros, que sus olas no piden papeles. Él se rió, sin entender del todo. Pero yo sí entendí, porque el mar me recuerda que, aunque me hayan borrado de un país, nadie puede borrar mi historia. 15 años se fueron en segundos, sí, pero lo que aprendí en ese tiempo, el valor del trabajo, la fuerza del silencio, el precio de la confianza, sigue conmigo. Y mientras tenga voz, contaré esta historia una y otra vez, para que nadie olvide que hay vidas que se pierden en las sombras, pero también hay almas que, aunque las entierren, siguen buscando la luz. Y cuando el viento sopla fuerte desde el norte, cierro los ojos y murmuro para mí mismo, aún estoy aquí, aún existo, porque sobrevivir, después de todo, también es una forma de vencer.